Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Vamos con lo que fue el tema de la semana. ¿Qué pasó en el Senado con ficha limpia? ¿Cómo es esto de que dos senadores que pertenecen a una provincia que fue la más beneficiada por el gobierno nacional en el giro de fondos no automáticos terminan dándose vuelta? Hay muchos indicios de que el gobierno buscó que no se apruebe. ¿Cuál es su análisis? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este novedoso programa. La verdad que muy contento de estar entre los primeros programas. Y la verdad que el tema ficha limpia lo he visto cómo se produjo primero los movimientos en diputados, después cómo fue a Senado, cómo se cayó una primera sesión, que no todo el mundo tiene por qué recordarlo, es algo muy técnico, pero se cayó una sesión originaria de ficha limpia con el proyecto original que venía trayendo el PRO, porque no bajaron 8 diputados del oficialismo, y que se los veía atrás de la cortina y contaban y sobraba uno, faltaba. A partir de ahí nos dimos cuenta que realmente el gobierno no lo quería, no sabemos los motivos, digamos, imagino que la polarización le sirve, como Cambiemos en aquel momento nos decían el área de comunicación del gobierno cuando éramos funcionarios que servía tener la Cristina viva y así no fue, volvió el kirchnerismo cuando pensamos que no iba a volver más. Bueno, no sé los motivos, si hay algo comunicacional atrás, pero se veía venir. Y la verdad que en lo que me consta, realmente el gobierno no lo quería y el gobierno buscaba y especulaba siempre, y lo que pasa es que no podía acá, en el Senado, hacer lo mismo que en diputados, que es inmolarse a través de los propios. Entonces tuvo que buscar a los que son propios, pero parecen que no son propios, y claramente si hay alguien que juega con el gobierno en todas, en equipo, como si fuera parte del gobierno, es Misiones, tanto en diputados como en Senado. Rovira y sus legisladores son absolutamente socios del gobierno. Oscar, venimos viendo, sobre todo en este 2025, una especie de cambio en el comportamiento de los aliados que supo construir el gobierno en el primer año, con algunas diferencias propias, obviamente, ya de un desgaste, también de que hay elecciones próximamente, ya han comenzado el calendario electoral en distintas provincias. El tema de ficha limpia y este enfrentamiento entre el PRO y la Libertad Avanza, que está escalando, por lo menos en términos de cruces y acusaciones verbales, ¿puede llegar a impactar negativamente para que ese escenario que, a mi modo de entender, se fue modificando desfavorablemente para el gobierno, todavía sea peor en este 2025? Bueno, sin duda, yo no sé cuánto penetra en la gente el tema ficha limpia. O sea, uno ve las encuestas y la gente naturalmente quiere que no haya diputados, senadores, presidentes que tengan causas de corrupción o condenas. Después, muchas veces, cuando le pones una cara a eso, a veces votan gente con problema de corrupción. Digo, a lo mejor uno en las encuestas ve a Cristina con una doble condena y sigue en muchos lugares del país teniendo muchos votos y posibilidad de ser votada. Por lo tanto, me cuesta creer eso. Sí creo que esto puede favorecer al PRO en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, porque sencillamente es una bandera que llevó el PRO, que se tuvo que bancar que Milei cambiara un proyecto por otro para decir que estaba la firma de él metida, y realmente quedó en evidencia que el gobierno no quería que esto salga, posiblemente no solo para polarizar con Cristina Fernández de Kirchner, sino también para no regalarle a los Penato este tema en la campaña. Por lo tanto, ese ruido existe, tal cual vos lo contás, existe. De qué manera va a impactar no lo sabemos, cómo va a seguir no lo sabemos, pero lo que ha pasado también en el Congreso, me parece, y con los aliados políticos de la ley bases en adelante, es también que hay temas en los cuales legítimamente creemos que el gobierno hace mal y queremos al menos discutirlo, no trabarlos, y sí discutirlo. Ficha limpia claramente era uno de los temas, pero tenés infinidad de temas, desde jubilaciones, de temas como las universidades, temas como discapacidad, donde el gobierno dice, bueno, no hay más plata, corto, me llevo todo puesto. Bueno, hay una discusión donde queremos ser parte, como lo fuimos y el gobierno lo permitió con la ley bases, donde nosotros le desarmamos la ley bases, no con mala voluntad, sino para, por ejemplo, que no suban las retenciones a la soja, que no le pongan retenciones al valor agregado. Bueno, todo eso se dio en un proceso que hoy está mucho peor, porque hay más temas donde el gobierno, bueno, fue con la motosierra y se llevó puesto todo. A eso iba. Visto desde el interior, parece un gobierno cada vez más centralista. Integrás un bloque federal. ¿Con qué áreas del gobierno o con qué áreas del Congreso se pueden hablar los temas que tienen que ver con eso, con la vida en el interior del país? Vemos mucho Excel, macroeconomía, superávit, cosas que innegablemente hacían falta. Pero ¿quién está mirando cómo se vive en el territorio nacional?
Bueno, en gran medida explica en el bloque que estoy dar discusiones que tengan que ver con el federalismo, porque el PRO también tenía mucho de la esencia de todo cercano al puerto y es un problema. Es muy importante que en el Congreso, dentro de los bloques, fuera de los bloques o por tema, haya discusiones con mirada de interior. La verdad que el gobierno además tiene un enorme problema, además de ser la mayoría o casi todos hombres y de la zona del puerto y que no se juntan en general o no han tenido relación con jubilados, con estudiantes, con profesores universitarios, que es la clase media natural. En general hay gente que sus amigos son de la City, de la timba financiera, en general son todos del puerto y falta una mirada que tenga que ver con clase media, interior, más cercano a las mujeres, a los jóvenes, a los que necesitan una mano a lo mejor del Estado, y eso hace que no haya interlocutores en el gobierno. En general no hay interlocutores para ningún tema, ni siquiera para los temas económicos, porque Toto Caputo ni aparece por el Congreso. Y de repente están planteando un debate sobre un nuevo régimen de coparticipación o alterar completamente el sistema impositivo. Parece tan lejana esa discusión. Pero estamos acostumbrados a noticias rimbombantes que no llegan a ningún lado. O sea, algunas salen, algún pedacito, pero digo, todas las semanas, porque está planificado, este es el plan que tienen ellos, es toda la semana un título rimbombante para tenerlos entretenidos los periodistas políticos, entretenidos nosotros en el Congreso y que no salga una sola ley. Vos sabés que la única ley que salió de la oposición fue la que pudimos impulsar juez en la Cámara de Senadores y yo en la Cámara de Diputados por los incendios de Córdoba. Fue la única ley que salió con olor a oposición y porque no les quedó otra, porque el tipo vino y dejó pagando a los gendarmes, a los bomberos, a los que estaban ayudando y no bajó. Bueno, no les quedó otra. Es la única. Todo el resto, fíjate, Ficha Limpia, venía con la firma de muchos bloques, lo venía liderando el PRO y no quieren que la agenda la comparta nadie. Ese problema comunicacional que tiene el gobierno me parece que aleja a la política para sentarse a conversar las cosas que son buenas que se conversen. Por eso salió la ley base, porque hubo conversación. Digo, ahí yo lo conocí a Santiago Caputo, ahí conocí a Francos, ahí conocí a Mogueta, por ejemplo. Los conocíamos en el marco de que iban al Congreso a tratar de empujar los temas. Pasada la ley bases, hay muy poco diálogo. Oscar, vos estás dentro de una banca bastante variopinta, digamos, donde hay dirigentes de distintas extracciones. Allí convivís con los diputados que responden tanto al gobernador Zarzora como al exgobernador Juan Schiaretti. ¿Vos te considerás dentro de qué? Estás dentro de un cuadro, de un macro, pero digo, fuiste presidente del PRO, lo tenés intervenido, ya vamos a hablar de eso en un ratito, pero ¿dónde te ubicas? ¿Dónde te sentís más cómodo? Pareciera ser más cerca del cordobesismo, ¿digo mal? Bueno, yo creo que, digamos, lo primero es, Milei reseteó la máquina. Eso incluye toda la política, porque fíjate, se dan el lujo de tenerlo a Scioli, que fue candidato a presidente del kirchnerismo, y te dicen que son anti-K, y tienen toda la aduana, te la maneja Massa, y son anti-Massa. Bueno, ellos son una cosa rara donde resetearon todo. La verdad que lo que yo estoy trabajando es hacer una opción de centro, que busque que en el cuarto oscuro, cuando vuelva a presentarse Javier Milei, haya una opción distinta al kirchnerismo. Yo estoy convencido de que o en la elección de 2027 o 4 años después va a tener que haber naturalmente una... ¿Esa es la opción que está liderando Schiaretti? Bueno, falta todavía, me parece que eso cristalice y se condense. No sé si es Schiaretti, estaría bueno que salga y lo diga, estaría bueno, ahí en esa mesa puede estar un Horacio Rodríguez Larreta, puede estar en ese 2027 un Frigerio, un Nacho Torres, puede estar un Puyaro. Es decir, hoy me parece que hablar de partido suena a algo viejo, de otro momento, más allá que yo amo mi partido, creo que lamentablemente se está volviendo a ser un partido municipal, se están perdiendo banderas como la universidad pública, la buena gestión, las cosas buenas que nos atrajo al partido. Pero lo cierto es que hoy los partidos en sí no valen. Hoy las elecciones ganan personas que logran llegar por TikTok, por Instagram, a las personas, sobre todo a los más jóvenes, y eso nos obliga a hacer algo distinto. Ahora, yo creo que estamos obligados, por la experiencia de Cambiemos, de que en el cuarto oscuro haya más opciones y que haya una opción. Después, si la gente no nos acompaña y vuelve el kirchnerismo, pero decían por todos lados que se acabó el kirchnerismo, y la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad insignia, nave insignia del PRO, Santoro está primero en las encuestas. No sé si va a terminar saliendo primero, pero estamos viendo que las encuestas no está tan mal. Quiere decir que el kirchnerismo no está muerto. Para que realmente no haya más kirchnerismo, tenemos que salir de esta grieta, de esta polarización. No lo supimos hacer con Cambiemos y lo vamos a poder hacer en la medida que haya una opción distinta, de centro, moderada, racional, que no importa de dónde vengan, pero que nos unan una mirada de futuro, bueno, y que tenga mucho olor a federal. Enseguida vamos con Julián Cañas para analizar más puntualmente el PRO.
pero... Lo veo con ganas de preguntar eso. Veo que sale espuma por la boca. Enseguida vamos. Cortito, en la elección ahora de octubre próximo, ¿vamos a tener una alternativa que condense esto que estás diciendo de un espacio de centro que vaya más allá de cada provincia? ¿Algún sello que pueda unificar a varios sectores? Yo creo que va a haber 24 elecciones provinciales para cargos nacionales. Es decir, en algunas provincias se verá alguna cristalización para ese lado y en otras no. Y también es necesario posiblemente que eso sea así, porque yo veo, por ejemplo, a un Rogelio Frigerio que en esta elección va a jugar con La Libertad Avanza, seguramente para que no le crezca y le vuelva a ganar el peronismo. Lo mismo posiblemente pasen en otras provincias de ex Juntos por el Cambio o Juntos por el Cambio, y esa situación es la que va a hacer que no va a cristalizar como algo nacional. Y nunca hubieron elecciones nacionales de medio término, nunca hubieron. Porque más allá de que hay un sello en todos lados, la carita del candidato a presidente y vicepresidente es muy importante para decir que hay una sola, digamos, cristalización política de una opción. Por lo tanto, se verá. Yo creo que va a haber personas de centro que van a hacer una campaña de centro y va a ser el posicionamiento de 2027. Pero posiblemente hoy no sea un sello o una marca que junte todo eso que decís. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Bueno, nos vamos a meter en la interna del PRO. Por orden de Mauricio Macri fue intervenido el PRO Córdoba que usted presidía, ahora está en una causa judicial. ¿Tiene retorno su relación con Mauricio Macri? No, yo no tengo ningún problema personal con Mauricio Macri, con gusto me siento a conversar con él y su equipo las veces que sea necesario. Creo que se equivocó y creo que se está equivocando. Creo que fue una persona muy generosa en un momento donde abrió un partido municipal. Él vino de ser presidente de un club de fútbol, pasó a ser jefe de gobierno, pero crear al mismo tiempo un partido que creció a ser algo nacional y además tuvo la grandeza de buscar otros partidos, no exigirle que pierdan su identidad y con eso pasar a tener una marca nacional muy potente que fue la única que ganó elecciones y que se mantuvo por fuera del radicalismo y el peronismo terminando su mandato. Es muy mucho lo que se consiguió y eso permitió que después llegue un Javier Milei. Bueno, en esa etapa nuestro partido creció, nos creímos que éramos un partido político, no una empresa porteña con filiales, y pusimos gobernadores, pusimos concejales, intendentes. En nuestra primera elección en Córdoba tuvimos a Baldassi, que fue electo en la primera elección que jugamos, ya lo hicimos diputado de la Nación. 2013, por lo tanto nos creímos que éramos un partido y hoy lo que vemos es que Mauricio Macri, cerrado y mal asesorado, se está volviendo a un partido municipal del comienzo de esto y deja huérfanos en el interior de personas que creían en el partido y no necesariamente en la persona que constantemente, o sea, no mezclaba partido con persona. Bueno, en Córdoba yo llamé elecciones dentro del programa electoral y como querían tener la lapicera, acusaron irregularidades, se acordaron un año tarde que yo estoy en el mismo bloque, que hay diputados del PRO que responden a los gobernadores, que estaba el ex candidato a presidente de vicepresidente del propio Macri, por un montón de motivos que en definitiva son tener la lapicera para valer un poquito más para negociar con Javier Milei. Ahora, diputado, usted tiene un discurso muy opositor al gobierno nacional y más allá de que hoy parece que hay mucha diferencia entre Macri y el gobierno nacional, se habla de una posible alianza. Si hay una alianza aquí en Córdoba con los libertarios, ¿usted participaría? La verdad que yo no me siento representado por eso. Yo creo que el PRO nunca convalidaría, el PRO al que entré originalmente, nunca convalidaría la idea de un topo que destruye el Estado desde adentro, ni que hay que destruir la universidad pública, ni joder a la clase media con un montón de cuestiones. Los jubilados siempre fue... Pero miren, si había un tema que era del PRO, de la base del PRO, era los jubilados, la calidad de las jubilaciones, todo ese tipo de cuestiones, me parece, la reparación histórica vino del propio PRO. Por lo tanto, yo veo que ese PRO es incompatible. Dice Mauricio que ahora Horacio no es PRO. Mire, los porteños lo ven como PRO porque fue quien Mauricio Macri puso en ese lugar y después levantó para candidato a presidente, aunque después se arrepintió. Es recontra PRO. Digo, el PRO es banderas. Me parece que Ficha Limpia es una bandera del PRO, aunque Milei se la quiera quitar. Por lo tanto, yo creo que va a ser difícil. Ahora, también insisto, van a haber en cada provincia distintas cuestiones, distintas formas de encarar el año electoral, y yo no sé dónde van a jugar los libertarios, si tienen candidato en Córdoba. Me parece que falta todavía un desarrollo donde ellos tienen que definirse y celebro que Mauricio Macri caiga en este momento del año político en donde nosotros estábamos el año pasado y le sugeríamos ir. Le decíamos, che, no te pegues, no le entregues gratis el partido a Javier Milei, no es el camino y bueno, terminó cayendo al mismo lugar que desde nuestro bloque planteamos las cosas. Esta semana pasada sucedió un hecho muy significativo en el PRO, es que
quien hasta hace algunos meses solamente era la titular del PRO, y eso habla también de la profunda crisis en la que está el partido, se desafilió de ese partido y se sumó a La Libertad Avanza. Imagino yo que debe ser un golpe duro para alguien que todavía afiliado al PRO, ver cómo se está detonando eso que se construyó y que fue un caso de éxito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posibilitó llegar a la presidencia en el 2015. Sí, a mí la verdad que me afecta personalmente. Yo estoy en el PRO de cuando éramos en Córdoba 5 personas en una mesa, soy el primer apoderado que tuvo, el que se encargó de los papeles al principio, el que ordenó cuando nos faltaban afiliados para que el partido pueda presentarse a una elección. La verdad que me duele porque es el único partido donde hice política y ver esta rotura y sobre todo que sea una rotura que se decía en Buenos Aires, porque puede ser que nosotros nos equivoquemos y detonemos nuestro propio partido, porque no tenemos suficientes candidatos o candidatos que midan para ganar, o porque nos equivocamos comunicacionalmente. Lo que estamos viendo es que desde el interior vemos cómo se pelean en Buenos Aires, cómo Mauricio levanta un candidato, después lo cambia por otro candidato. Cuando esa candidata, que era Patricia Bullrich, estaba en la campaña, Mauricio Macri empezó a hablar bien de Javier Milei, lo que generaba confusión en el electorado. Después fueron los dos en una carrera armamentista para ver quién se acercaba más a Javier Milei. Uno entró, el otro no lo dejaron entrar, y hoy vemos que se siguen peleando en Buenos Aires, y nosotros acá tenemos concejales, hay gobernadores que siguen gobernando, hay gobernadores que trabajan con el radicalismo, hay una vicegobernadora en Santa Fe que trabaja con el radicalismo y Juntos por el Cambio. Ahí existe. Nosotros acá tenemos municipios donde cogobernamos con el radicalismo y acá existe una realidad que a lo mejor no les da ya. A mí lo que me preocupa es que en Buenos Aires sigan tomando decisiones que nos arrastren a todos y que nosotros... Por eso estoy judicializando la interna del PRO, porque no quiero que decidan en Buenos Aires. Yo lo que quería es que la lapicera la tenga quien sea el próximo presidente electo por los propios afiliados. Buenas noches, Óscar. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá y vamos a hacer la pausa, ¿no? Una pausa cortita.